Bueno, ya podemos decir buenas tardes. Estamos almorzando, ya aproveché la presentación del nuevo socio para almorzar rápido. Se salteó un detalle del La Salle, de ahí salió un gran puma, Diego Cuesta Silva, de que después se mudó al SIC, pero la escuela fue la de La Salle. Jugué contra él. Sí, lo conozco, lo sufrí. Yo jugaba en Los Cedros y me tocó enfrente, así que muy lindo club. Bueno, buenos días a todos, muchísimas gracias, buenas tardes a todos. Agradezco especialmente a Jorge González Zuelgaray, presidente del Rotary Club, a Rodolfo Canese Méndez, su secretario honorario, por la invitación a este ciclo de conversaciones, un espacio de reflexión, de intercambio que aprecio y valoro mucho. Por suerte me siguen invitando, no lo debo haber hecho tan mal. Y prepararme para compartir un rato de reflexión con ustedes es muy importante. También gracias a Clara Mariño, que siempre está presente y nos ayuda con estos encuentros, después también con las preguntas y la moderación. Es un gusto para mí poder reunirme con ustedes, la familia rotaria o rotariana. ¿Cómo debería decirle? Rotaria, ¿no? Rotaria, muy bien. Es parte de las instituciones que enriquecen nuestra ciudad. Además, quiero agradecerles a las mujeres rotarias porque siempre la reciben mucho, a Belén, en Flores, en Caballito, le dan mucho espacio de interacción a Belén Ludeña, mi mujer, y siempre se vuelve contenta de esas reuniones, así que gracias por eso también. Promover la institucionalidad, los valores democráticos y republicanos como la división de poderes y la libertad de expresión nos unen en la construcción de una mejor sociedad. En ese desafío conjunto creo que hay tres principios que seguramente, o en los que seguramente vamos a coincidir. El primero es que la ley y el orden están para ser respetados. Son base de nuestro contrato social. Desde la Revolución Francesa decidimos organizarnos en el mundo en torno a las constituciones y a un conjunto de leyes que establecen mecanismos de convivencia dinámicos que pueden ir transformándose en el tiempo, pero que establecen la base de cómo convivir respetando al otro y poder vivir con más libertad. Orden y progreso van de la mano y se aplica tanto a lo que sucede en el espacio público, que es propiedad de todos, y acá quiero detenerme un segundo. Uno puede no tener un auto, puede tal vez ser inquilino, o sea, no tener la suerte de ser propietario del lugar en el que habita, pero si hay algo de lo que sí es propietario, es de lo público y del espacio público en particular. Esa percepción de que ese lugar es del Estado o es de todos, a veces hace que perdamos dimensión del grado de compromiso y responsabilidad que tenemos que tener respecto de cómo lo cuidamos y lo protegemos. Tal vez si lo ponemos en esa categoría de algo que es mío y nuestro, podamos también ir reconstruyendo una convivencia y un respeto que es parte del desafío que tenemos en este momento en la Argentina. Y se aplica tanto, decía, a lo que sucede en el espacio público, que es propiedad de todos, como a la gestión prudente, responsable y transparente de las cuentas públicas. Y permítanme en esto ser bien concreto. Estamos trabajando activamente para recuperar la calle para los vecinos. Terminamos con los piquetes. Algunos dicen que tienen crédito solo ellos, nosotros decimos que es un crédito compartido. Para ser claro, desde que asumimos hubo 1.352 intentos de corte de calle en la ciudad de Buenos Aires. Evitamos el 30%, solo el 30% de ellos lograron en algún momento, durante algún periodo, cortar la calle. 3 de cada 4, alrededor de 1.000, fueron atendidos exclusivamente por la policía de la ciudad de Buenos Aires.
el otro cuarto, o los otros 340, de manera compartida entre las fuerzas federales y las de la Ciudad de Buenos Aires, como seguramente va a ocurrir hoy, que tenemos una marcha importante seguramente. Pero además de terminar con piquetes, con cortes y acampes, liberamos las veredas y sacamos a los manteros de Flores, de Retiro, Constitución, Once, Parque Patricio, Centenario, algo que parecía que no se podía hacer o que si se hacía iba a plantear un nivel de conflictividad muy alto. Lo hicimos con niveles de conflictividad bajo, pero con mucha decisión política y en el marco de un orden donde la ley y la justicia fueron parte. No es que fuimos de prepo y de guapo, sino que construimos una causa, una investigación, tuvimos el apoyo de la justicia, de los fiscales, en una tarea muy importante, como la que llevó durante muchos meses Waldo Wolf como ministro de Seguridad, que me acompaña acá, o el actual ministro también de Justicia, Gabino Tapia. Esa interacción nos permitió recuperar la calle. Pero además tenemos cuentas ordenadas, y me parece que eso es importante. No solo con equilibrio fiscal, con algo de superávit, pero además con el menor nivel de deuda de los últimos 9 años. Achicamos el gasto público el año pasado en un 9%, eliminamos más de 13.000 contratos, muchos de ellos de carácter político. No es un número bajo, es el 8,6% de las contrataciones que había, o de la masa salarial. Bajamos impuestos, 37.000 jubilados nuevos no van a pagar el ABL, redujimos ingresos brutos para autónomos no profesionales, estamos devolviendo los saldos de ingresos brutos de hasta 2 millones de pesos de manera automática, un reclamo que muchas veces hacían los que tenían montos retenidos y que todavía tiene bajo nivel de utilización. Me preocupa eso. A veces los contadores, no sé si no le cuentan a sus clientes, pero bueno, de 200.000 aportantes objetivos que podrían estar recuperando ese dinero en 48 horas porque es un trámite online y se deposita en su cuenta. Solo hasta ahora tomaron ese beneficio alrededor de 10.000, así que si nos ayudan a que los otros 200.000 se enteren, nos va a venir muy bien. Porque además ese es dinero que es bien utilizado después, es capital de trabajo, es giro que necesita el profesional, el emprendedor, el comerciante. El segundo principio, después del orden, y después de hablar un poco del orden del espacio público y de las cuentas, es el de la convivencia pacífica. La ciudad es un lugar donde la diversidad es un estilo de vida, que identifica a los porteños y que además siempre vamos a cuidar. Acá conviven la Marcha del Orgullo con la del Niño por Nacer. Distintos credos, gente de fe, gente que no la tiene, distintas migraciones absolutamente integradas. Y esto que lo damos por sentado en un mundo tan convulsionado por los enfrentamientos raciales, religiosos, es un patrimonio muy relevante. Hay gente que está decidiendo invertir en países como el nuestro por las dudas, por si algo pasa en otros lugares, para tener dónde ir si los niveles de conflicto recrudecen. El tercer concepto en el que seguramente coincidimos, y ustedes hacen culto de esto también, es el valor de la palabra. No alcanza solo con prometer, hay que cumplir. Solo, por ejemplo, en noviembre me acuerdo que el puente de Ciudad de la Paz, muchos de ustedes lo conocerán, que estuvo cerrado durante 2 años. En noviembre fui a una reunión con vecinos que estaban picantes, como se dice, como corresponde. Y ese día les dije que habíamos encontrado una solución para el puente, que tenía que ver con un refuerzo, y que para marzo íbamos a tener ese puente abierto. Y el 29 de marzo abrimos ese puente. Por ahora solamente para tránsito liviano, pero estamos ya con la construcción, el diseño y la construcción de un puente definitivo que vamos a construir a lo largo del año para que en el verano próximo, cuando baja la circulación y frenar un poquito
un par de días los trenes, podamos remover el puente actual y poner uno nuevo que permita un tránsito fluido también de camiones de mediano porte o hasta un camión de basura, etc. Entonces, cumplir la palabra es importante, pero además, en el concepto de la convivencia pacífica y el valor de la palabra, me parece que es importante cuidar el verbo, hacerlo sin gritos ni atropellos, escuchando mucho y entendiendo el difícil momento que atravesamos. Me parece que quienes tenemos responsabilidad, y muchos de ustedes la tienen en distintos ámbitos, tenemos que entender que en el cómo nos dirigimos al otro, en el tono que utilizamos, en el tipo de palabras, estamos dando un mensaje también y estamos sentando un clima de la sociedad en la que queremos vivir. Y a mí me parece que a más responsabilidad, más cuidado hay que tener. Y yo no creo que ser moderado sea ser tibio. Al revés. Me parece que la moderación requiere un ejercicio de la fortaleza y la templanza mucho más grande que el levantar el tono. A veces morderse la lengua requiere mucha más firmeza de principios y de conceptos que decir lo primero que se te viene a la boca y no entender que hay una sociedad que nos observa y a la que les debemos respeto también por el momento difícil que les toca vivir. Con estas banderas hemos encarado muchos desafíos, convencidos de que la ciudad necesita discutir su propia agenda. Esto significa poner a Buenos Aires primero y a todos los porteños como protagonistas. A 30 años de nuestra autonomía entendemos la importancia de seguir perfeccionándola, pero también defendiéndola. Por eso la elección desdoblada, que además ya es patrimonio de los porteños. De las últimas 10 elecciones, si mal no recuerdo, casi el 60% fueron desdobladas. ¿Por qué? Porque nos gusta discutir los temas de la ciudad, nos gustan los debates que tienen que ver con la ciudad. Y ese debate democrático de ideas, de propuestas, no debería ofender a nadie. Y también en esa discusión de autonomía hemos logrado recuperar por lo menos el cumplimiento del fallo cautelar de la Corte respecto del 2,95% de la coparticipación que el gobierno kirchnerista nos había quitado y que por suerte hoy se está cumpliendo, pero seguimos en el reclamo del 3,5%, que es lo que le toca a esta ciudad. Y para ponerlo en dimensión, sepan, bueno, está ahora muy en discusión cuántos fondos vamos a recibir del Fondo Monetario, etcétera, y hablan de 8.000 millones, 12.000 si nos salvan, si tanto. Bueno, la deuda de nación con esta ciudad, quiere decir con todos ustedes, es de más de 6.000 millones de dólares. Son 3,5 líneas de subte. Y entonces me parece una gran oportunidad esta para entender cada espacio político donde se para respecto de estos recursos que son de la ciudad y que nos quitaron injustamente durante el gobierno kirchnerista. En el marco también del avance de esa autonomía nos hicimos cargo de las 31 líneas de colectivo de la ciudad. Hoy más de 1 millón de usuarios tienen un mejor servicio, pueden pagar con sistema multipago, como pasa en el subte. En materia de justicia estamos avanzando con la creación, hemos avanzado con la creación del fuero laboral propio, un fuero laboral ágil, moderno, rápido, que probablemente sea una de las evoluciones más importantes para todos aquellos que generan y quieren generar más empleo en la ciudad de Buenos Aires. Y obviamente seguimos en diálogo con Nación, y lo está haciendo el ministro Tapia, para discutir los otros fueros, ¿no?, que todavía hoy son nacionales. Saben que nuestra autonomía es imperfecta y tenemos esta dualidad de tener que convivir con leyes locales, sistemas judiciales nacionales, parte de la justicia local. Se trabaja bien, porque todos los días se resuelve, pero una ciudad, provincia, como ya ha dejado en claro la Corte, que es esta, merece poder avanzar en esas autonomías. Estamos también avanzando en la discusión de un servicio penitenciario propio,
pero de una transferencia real, ya no solo la discusión de si construye una cárcel y entonces te llevas tales o cuales presos, sino un servicio de la ciudad y como tal transferencia que venga con los recursos propios, y eso nos va a garantizar, por ejemplo, que el día de esa firma el penal de Devoto pase a ser de la ciudad y en cuanto terminemos la cárcel de Marcos Paz, obra que recuperamos y que para mí fue erróneamente suspendida en nuestra propia gestión anterior, porque era necesario terminar esa obra, aún si nos estaban incumpliendo la coparticipación. Bueno, en cuanto terminemos Marcos Paz vamos a poder liberar Devoto y quitar ese penal, ese lugar de detención que está en un lugar donde no debería estar y cumplir con los vecinos de la zona de que ese lugar de detención no siga estando ahí. Pero necesitamos avanzar con otras autonomías. Pensar que la terminal de ómnibus de Retiro sea administrada por un gobierno nacional no tiene sentido. Pero mucho más grave todavía, que no tengamos nada para decir respecto del puerto. Ustedes saben la relevancia que tienen los puertos para las ciudades y las provincias donde tienen asiento. El vínculo estrecho que se genera entre el puerto y la ciudad. La relevancia que tiene para Rosario ser una ciudad-puerto, para Campana, cómo ha cambiado con toda la oferta portuaria y todo lo que eso derrama y las consecuencias que también esas decisiones tienen en el marco de una ciudad. Entonces, estas discusiones son las que queremos traer a la mesa en esta elección que viene. Porque para nosotros gobernar es hacer y es transformar con soluciones concretas, duraderas, que cambian y mejoran la vida real y que además permiten que cada porteño que va a trabajar, que va a estudiar, que disfruta esta ciudad, que se mueve, pueda hacerlo mejor. Pienso en muchas de las cosas que hicimos, como la extensión de la línea H, la creación del Metrobús, el Paseo del Bajo, del que recién hablábamos, que ahora también se puede usar por autos los fines de semana, cosa que antes no se podía, y quiero decirles que estamos estudiando a ver si a partir de las 10 de la noche también lo podemos abrir a autos, porque baja bastante el tema de camiones. No quiero comprometerme hasta terminar de convencer a los técnicos, que tampoco estaban convencidos con lo del fin de semana, pero bueno, así que tengo ese crédito para poder torcer el brazo sobre el final. Pero la verdad es que más allá de todos esos recuerdos, una gestión no vive de los éxitos del pasado, tiene que desarrollarse, tiene que desafiarse con nuevos desafíos. Por eso la línea F. Y anoche que tuvimos la cena de la Fundación Pensar, grafiqué todo esto de mirar al futuro con una mirada distinta. ¿Estoy muy atrasado, Clara? Porque te veo ahí. No. ¿Cuánto necesitas más? 5. Sí, perfecto. ¿Estamos bien? Perfecto. Porque vengo. Veía que me venías dando pasitos, digo, por ahí estoy mal. Piensen que me toca a mí seguir inaugurando y ejecutando obras que planeó y empezó a ejecutar Mauricio. O sea que estamos hablando de obras de hace 17 años, que tenían un horizonte de 4 años más y por el cambio climático, los impactos de lluvia, las aceleramos y las vamos a ejecutar en 2 años nada más. Cuando el otro día anuncié la línea F de subte, que la vamos a hacer, una de las cosas que dije es que esa es una obra que yo no voy a inaugurar. La va a inaugurar alguien, otra persona, espero que de mi espacio político, de nuestro espacio político, pero esa visión de hacer lo que no se ve y lo que no tiene un efecto inmediato y que por ahí no repaga, como dice la política, en corto, es algo que nos caracteriza y que queremos cuidar mucho en la ciudad de Buenos Aires. Y por eso seguimos pidiendo el voto para nuestra fuerza. Porque además tenemos desafíos futuros muy fuertes, como el desarrollo del sur de la ciudad de Buenos Aires. No hay algo que objetivamente defina que la ciudad de Buenos Aires tiene que estar en el sur como está. De hecho, es el norte del conurbano, si quieren, ¿no? Es el aspiracional para un montón de gente que viaja todos los días a la ciudad de Buenos Aires y pierde horas. Entonces, el desarrollo del sur, con los motores de desarrollo de los parques logísticos, llevar los espectáculos allá para descomprimir el corredor norte que no aguanta más espectáculos, etcétera, es uno de los ejes importantes. Tener un master plan
para el sur, que es la primera vez que se construye con infraestructura, con motores de desarrollo, con educación, con presencia de salud. O sea, crear ciudad en el sur es uno de nuestros ejes. La educación, transformando y sacudiendo estructuras muy tradicionales y frenadas, pero volviendo a los básicos en primaria, entendiendo que un chico en tercer grado o una niña tiene que saber leer, escribir y comprender texto, entender la batalla que tenemos que dar con la tecnología, y hoy justamente hicimos un anuncio en ese sentido. No sé si vieron la serie Adolescencia, pero si no la vieron se la aconsejo, porque es un cachetazo a la realidad con la que estamos conviviendo y cómo las redes, la tecnología, la tecnoadicción, ese mundo que no conocemos impacta en la vida real de los niños, y conseguimos con Netflix que nos permita que adolescencia sea para ver de manera libre en las escuelas y que sea una temática de debate, pero además estamos lanzando una plataforma con apoyo en distintos aspectos socioemocionales para ayudar a los padres y madres a dialogar con sus hijos respecto de temas y de una cancha que no conocemos del todo, porque resulta que un emoji define un montón de cosas para los chicos y nosotros lo vemos pasar como si tal cosa. Entonces, la educación entendida en una mirada amplia, con la incorporación de TUMO, no sé si saben qué es TUMO, pero TUMO es un modelo que sale de Armenia, que revoluciona el concepto de aprendizaje en edad secundaria. Ya vamos a terminar el primero en Barracas, el segundo lo vamos a hacer en Chacarita y el tercero en Zona Norte. Vamos a ser la primera ciudad en Latinoamérica en tener TUMO, pero la primera en el mundo en tener 3 sedes. Por ahí van a pasar más de 60.000 chicos al año aprendiendo tecnología, robótica, diseño, música, diseño web, básicamente ese ecosistema donde los chicos quieren estar. Y lo más importante de TUMO es que los chicos que pasan por TUMO mejoran un 70% su rendimiento en la educación formal. ¿Por qué? Porque aprenden para qué vale la pena aprender lo que les enseñan en la escuela, porque lo necesitan después en esa cancha que les apasiona, que es lo tecnológico. Bueno, podría hablar de inversiones en el mundo de la salud, que hemos duplicado los niveles de inversión. En el Marie Curie acabamos de inaugurar un acelerador lineal para el tratamiento de cáncer, que es espectacular, y hay pocos en la Argentina como ese, más allá de las inversiones que hemos hecho en tomógrafos, etcétera, o la construcción de la Guardia Nueva y de los consultorios externos nuevos en el Piñeiro, un hospital de diseño antiguo, extendido, como el Rivadavia, por ejemplo. El poder juntar todas esas prestaciones le da mucha eficiencia al sistema de salud, pero además al paciente. Lo más importante que tiene esta ciudad no somos nosotros como gobierno. Lo más importante que tiene esta ciudad es su gente y el privado. Por eso uno de los conceptos que mueve mi gobierno es no ser el jefe del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sino ser jefe de gobierno de la ciudad. Y eso los incluye a cada uno de ustedes. El saber, el empuje, la cultura. Hay muchas cosas que ocurren por fuera de nosotros que son tan o más relevantes que las que el gobierno debe hacer. Y esa articulación virtuosa la tenemos que explotar aún más. Estoy convencido de que Buenos Aires primero significa mirar hacia adelante, no disfrazarnos de algo distinto para volver atrás. Esta ciudad, más que una motosierra, yo creo que necesita mucho cuidado, revisar niveles de gasto como lo hicimos el año pasado, pero una caja de herramientas un poco más amplia. La motosierra es útil para muchas cosas, pero también hace falta bisturí, o un tomógrafo, o una computadora y un buen pupitre, o cámaras de vigilancia y un buen patrullero, o recuperar a alguien como Julio Boca en el Teatro Colón, para que no solo sea un escenario, sino que vuelva a ser una escuela de formación de talento, o invertir en el Centro Cultural San Martín, que algunos legisladores se acaban de enterar que es distinto al Teatro San Martín,
Porque alguno me chicaneó diciendo que estábamos invirtiendo 2 veces en la misma obra, y una cosa es el Teatro San Martín y otra cosa es el Centro Cultural San Martín. Y poder llevar ahí, de nuevo, el Manuel de Falla, una escuela de artistas de la música única que hace décadas que está itinerante en distintos lugares y dividido en 3. Su cuna fue ese centro cultural, con 2 pisos, ahora le vamos a dedicar 5. Imagínense la relevancia que tiene poder juntar música, teatro, en un solo lugar. Entender que nuestro rol es fomentar el capital humano, y también en ese rubro. Esas son las herramientas que tiene que tener alguien que gobierna una ciudad como esta, donde el equilibrio fiscal, la responsabilidad fiscal han sido claras. ¿Qué falta? Mucho. Siempre hay 1000 cosas por hacer, muchas cosas para revisar. Y hay que tener pensamiento crítico y no tener miedo a decir lo que hicimos hace 3 años, hoy se puede hacer mejor, hoy las prioridades son distintas. Sin dudas hay reclamos y pedidos nuevos, hay expectativas altas y en eso vamos a seguir trabajando. Pero hay algo que es absolutamente imprescindible: tener equipo, tener visión, ser rigurosos en la gestión y amar a esta ciudad. Amarla profundamente. Respetar cada rincón, cada barrio, cada identidad y encontrar ese equilibrio entre desarrollo y cultura identitaria y perfil de barrio. Así que quiero agradecerles de nuevo esta invitación, agradecerles mucho el compromiso que tienen. Recién hablábamos del programa que tienen de educación de inglés en el barrio 31, que es espectacular. Muchísimas gracias por ese compromiso sostenido en el tiempo. Son ya 3 años, ¿no?, de ese programa, espectacular porque le cambia la vida a muchas personas, a muchos chicos. Hoy es casi imprescindible para muchos empleos, no solo resolver la brecha digital, sino también la de idioma. Y ahí los invito a todos a que utilicen la plataforma Buenos Aires Bilingüe. No sé si lo saben. Supongo que muchos de ustedes deben de saber inglés, pero es una plataforma gratuita, asincrónica, o sea, es como Netflix. Entrás, te hace un testeo y después te define eso, en qué nivel podés estudiar, y podés hasta tener la certificación internacional. Ya tenemos 100 y pico de certificados en el IB, con lo cual, y la obtenés gratuita. Así que si alguno está con un poquito de tiempo y quiere correr un poquito de Netflix y estudiar inglés, tienen ahí en Buenos Aires Bilingüe una buena manera de llegarle a todos. Y en solo un año ya educamos a 180.000 porteños en esa plataforma. Son algunas de las ventajas que da la tecnología. Así que muchísimas gracias a todos, gracias por esta invitación y bueno, quedo a disposición de las preguntas que haya, Clara.